Bueno, Nico, eres psicólogo aquí en el Instituto Castelao. Cuéntanos qué fue lo que te llevó a especializarte en el tratamiento de adicciones. Pues ya desde pequeñito siempre me gustó mucho, siempre fui una persona muy interesada en cómo se encontraba la gente, siempre me considero una persona muy empática desde pequeño y eso me llevó ya a tirar por psicología de cabeza. Pero yo creo que lo que fue el factor determinante fue mi madre. En el momento en que mi madre, en que la directora se pone en el centro a ayudar a personas, a hacerme entender la psicología como algo no solo como un trabajo, sino como una vocación en la que la parte ya personal, de ganas, de interés, bueno, eso, de ganas y de interés, pues marca la diferencia, pues dije, yo quiero dedicarme a esto. Vale, porque tu madre es Malo, la directora de este centro, de Instituto Castelao. ¿Y cómo ha cambiado tu forma de entender la psicología desde que trabajas aquí? O sea, ¿cómo ha variado ese enfoque profesional? Pues, hombre, yo creo que como puede variar cualquier enfoque una vez que sales de estudiar a empezar a trabajar. Al final es una cuestión de que cuando empiezas a tratar con el paciente, es que incluso llamar los pacientes es demasiado frío, con la persona que tienes delante, te das cuenta de que lo que aparece en los libros dista de la realidad muchísimo. Y entonces pues ahí empiezas a darte cuenta que las técnicas, que lo que escribes en el papel, lo que tú tenías planeado para esa sesión pasa a un segundo lugar y lo que prima pues es el cariño, la vocación, el interés que tengas tú sobre esa persona y esa persona tenga en ti, la confianza, factores que son más, digamos, personales, que si los juntas con una serie de conocimientos, de profesionalidad, pues haces un cóctel que va a ayudar un montón a esa persona, ¿no? Sí, ¿no? Generar un vínculo siempre desde lo profesional también, exacto, pero generar un vínculo. Un poco hablando de este tema, ¿qué te parece importante implicarte emocionalmente o mantener, digamos, cierta distancia profesional a la hora de tratar a un paciente o a una persona que necesita ayuda? Claro, pues esa es la pregunta más difícil que me puedes hacer, yo creo, porque es súper difícil mantener ese equilibrio, ¿no? Porque lo que tienes que hacer ahí es mantener un equilibrio entre implicarte emocionalmente, porque si no al final seríamos ordenadores en los que meteríamos información, ahora que está lo de las inteligencias artificiales, meter información, hacer un diagnóstico, dar un tratamiento y listo, y eso está claro que no funciona. Pero claro, por otro lado, salir del despacho algunos días sin haberte contagiado un poquito de las situaciones, de las emociones que te cuentan es complicado. Entonces, tienes que mantener ese equilibrio entre recibir la información, entenderla y tener empatía, más que empatía, que es un concepto que nos explican en la carrera, que es, Háblanos de él, por favor. entender las emociones, comprender las emociones que te cuentan en terapia, pero sin introducirlas, digamos, en tu experiencia emocional, verlas como una película, que la entiendes, la disfrutas, eres capaz de llorar con ella, sentir miedo, sentir alegría, reírte, pero en el momento en que se apaga la película, todo se ha quedado dentro del despacho. Entonces esa sería la clave. Ahora, como te dije antes, eso sobre el papel. Eso hacerlo es complicado muchas veces. ¿Y qué es lo que te resulta más gratificante de tu trabajo aquí como psicólogo? Pues sin duda, mira, lo más gratificante de todo es entrar por la puerta y salir por la puerta, porque te encuentras con los pacientes, ya fuera del despacho, o sea, sin estar directamente ayudándoles, ¿no? Sin que estén obteniendo nada de ti en ese momento, ni tú de ellos, y la forma de saludarte, de abrazarte, de despedirse, de decirte, oye, mañana podemos hablar esto, sientes un cariño ya muy personal, y eso es súper gratificante, y ves los cambios, ahí ves los cambios de verdad. Qué bueno. Vale, hablando un poco desde el punto de vista, o sea, preguntas así un poco más clínicas, ¿no? ¿Cuáles son las adicciones que tratáis con más frecuencia en Instituto Castelao? Pues, a ver, lo más frecuente como siempre es cocaína y alcohol, eso es lo más frecuente. Sí que es cierto que siempre están involucradas más sustancias, al final entendemos que la adicción no la entendemos como la adicción a una única sustancia, la entendemos como una enfermedad en la que uno de los síntomas es el consumo de sustancias, la obsesión y la compulsión con sustancias. Entonces, claro, ahí al final nosotros podemos empezar a tratar cocaína y al final eliminamos la cocaína y aparece un consumo de alcohol a lo bestia. Pero lo normal es que la gente entre por alcohol y cocaína, y a veces porros.
por THC. Vale. ¿Y qué técnicas o qué enfoques terapéuticos sueles aplicar en terapia? Pues a ver, yo intenté coger lo más útil de la carrera y trasladarlo a un enfoque tan práctico, tan de campo como es aquí, como es el tratamiento de adicciones. Y yo intento enfocar la terapia, un poco de terapia cognitivo-conductual, alguna técnica así suelta, y sobre todo ACT, la terapia de tercera generación de aceptación y compromiso, que está muy basada en el mindfulness, que es algo que también utilizan otros terapeutas del centro, y en la aceptación de las emociones. No tanto una pelea contra el sufrimiento basada en diagnósticos, en intentar curar, en yo soy TLP, yo soy TDAH, yo soy tal. No, tú eres una persona que tiene una serie de dificultades y de sufrimiento, y trabajamos con digamos, la aceptación del sufrimiento que es necesario aceptar, y la eliminación del sufrimiento que es innecesario. Se podría decir así, está un poquito mal explicado, la verdad. Si lo ve algún profesor mío, igual, no, para nada, igual me tumba. No te estamos haciendo un examen aquí, pero claro, supongo que es difícil discernir, ¿no? O sea, también qué sufrimiento es aceptable y qué sufrimiento no. O sea, desde el punto de vista del paciente, ¿no? Que llega pues, con una problemática tan... Pues mira, un muy buen ejemplo que ponemos con esto es que hay una metáfora de la que se habla en psicología, que es la metáfora del hombre que camina por el campo, ¿no? Esta metáfora consiste en que a nosotros en la vida nos sueltan como por un campo con los ojos vendados y una mochila bastante grande. Y resulta que empezamos a caminar y llegados a cierto punto caemos en un hoyo bastante profundo. Tenemos los ojos vendados, nos damos cuenta de que es un hoyo, pero no tenemos forma de salir de él. Abrimos la mochila, que es la mochila que nos han dado en la vida con nuestra educación, y nos encontramos con una única herramienta, una pala. Vale. Claro, ¿qué vamos a hacer con una pala? Cavar. Es lo único que nos han enseñado. Claro. Esto se refiere a caer en el sufrimiento, y lo que nos han enseñado es evitar ese sufrimiento. Hay sufrimiento en la vida que es necesario, pues como puede ser el fallecimiento de un familiar, el desarrollo de una adicción, no lo decidimos. Pero cómo nos relacionamos con ese sufrimiento es lo que va a determinar que nosotros añadamos más sufrimiento o no a esa situación. A veces la relación que tenemos con ese sufrimiento implica sufrir más innecesariamente. Es un poco por donde va, pero bueno, ya te digo, esto explicado en terapia a veces... No, pero es muy ilustrativo, ¿no? O sea, es muy visual, realmente eso. Con esa pala, pues, ¿qué vas a hacer? Pues hundirte más. Hundirte más, claro, sin darte cuenta. Y entras en terapia a veces pidiendo una pala mejor al terapeuta. Claro. Ese es el tema. ¡Guau! Qué curioso. Sí. ¿Qué papel juega entonces la psicoterapia individual en el proceso de rehabilitación? Me imagino que es uno de los pilares, ¿no? Sí, pues a ver, en el contexto de las adicciones aquí en el centro, tal y como trabajamos, sigue un enfoque, bueno, lo primero, adaptar el tratamiento a las características del paciente, digamos como que ir puliendo las cosas que se dan en la terapia grupal, en la terapia individual, y sobre todo un seguimiento. Aquí la función principal que tiene es el seguimiento, es hacer ensayo y error de las cosas que van ocurriendo en la vida del paciente, al principio ingresado en el centro, luego ya más en formato ambulatorio. Y así, ¿con qué nos encontramos? Con que él a lo mejor tiene patrones de conducta sin sustancia súper disfuncionales, claro, que nosotros vamos en terapia individual corrigiendo y demostrándole que, oye, a lo mejor la forma con la que te has comportado, con la que has actuado durante tantos años que tienes tan interiorizada, es lo que te llevaba a estar consumiendo, ya sea o sufrimiento innecesario o directamente sustancia. Entonces vamos como digamos eso, haciendo como un diario de la semana, por lo menos esto es lo que yo voy intentando hacer, ir corrigiendo tanto la relación con las emociones como la relación con el mundo. Vale, y ya que mencionas eso, la relación con el mundo, ¿qué papel juega la familia en el tratamiento de recuperación de una adicción? Pues un papel clave, fundamental. Es importantísimo tener un núcleo familiar estable. A veces no se puede dar, claro, lo cual nosotros intentamos ayudar a la familia para que ese núcleo pues, vaya cada vez curándose, digamos, de todo el sufrimiento pasado, pero sí que normalmente es un factor determinante en personas que consiguen terminar el tratamiento, por así decir, y conseguir ese alta de ya nos hemos curado, aunque nunca te curas de una adicción, y aquellos que tienen más recaídas, son más cíclicos, tienen más problemáticas.
Ya. Me imagino que también la motivación y el esfuerzo del paciente o la voluntad del paciente hace mucho, ¿no? a la hora de recuperarse, ¿no? En alguna ocasión, no sé si fue Malo o algún otro compañero tuyo que me dijo que esto está para quien quiere. Para quien lo quiere, no para quien lo necesita. Me lo quitaste de la boca. Sí, es que claro, ya son varias entrevistas. Pues sí, es más, nosotros solemos decir esto. Hay muchas estadísticas, muchísimas. Incluso podemos hacer estadísticas del propio centro y están hechas y se pueden encontrar en la página web. Y estadísticas del tratamiento de cocaína, de alcohol, de heroína. Nosotros tenemos claro una cosa: en el tratamiento de adicciones en general, el 100% de efectividad se da en los casos que se quieren recuperar. Claro. Siempre. Si te quieres recuperar, claro, el tratamiento, digamos que pasa a un segundo plano. Vas a saber aprovechar todas las herramientas que se te den, mientras esas herramientas, por supuesto, sean útiles. Y esto es lo que marca la diferencia también. La motivación, las ganas del paciente es clave. La motivación y el motivo por el que entra en el centro. Muchas veces entra por un motivo y se acaba manteniendo el tratamiento por otro, que esto es súper habitual. Por ¿no? La familia, a lo mejor, ¿no? O sea, que hablábamos antes, igual a veces lo hacen más por ellos que por sí mismos. Exacto, o incluso personas condicionadas legalmente, que entran aquí, claro, y que entran obligados completamente y sin querer dejar las sustancias y finalmente pues las dejan por completo y dicen vaya bendición, la condena. No llegan a ese punto. Wow. Entonces, claro, aún así, pero para esto, ¿qué tiene que ocurrir? Digamos que el no quiero consumir tiene que pasar de algo verbal, de algo que está aquí en la cabeza, a algo que se instaure dentro de la persona, dentro de sus valores y de sus principios. Y ahí sí que ya tenemos el no quiero consumir, el yo no quiero volver al infierno por el que pasé durante tantos años. Y eso es el trabajo del terapeuta, conseguir que ese no quiero se instaure de verdad en sus principios y en sus valores. La terapia individual, te iba a preguntar otro tipo de terapias, ¿no? que realizas en el centro, la terapia de grupo, terapia de pareja o de familia, o sea, cómo se involucran ese otro tipo de enfoques en la terapia. Pues en general, mira, la terapia que hacemos en Castelao y en cualquier centro de adicciones, yo creo, es una terapia sistémica. Y justo se llama así por lo que tú dices, porque se involucra terapia familiar, terapia de parejas, terapia individual. Yo al final las terapias que suelo hacer son terapias de todo sobre el contexto de las adicciones, pero terapia grupal, que son de más de 10 personas, terapia de grupo, que son más pequeñitas, de 6, 4 o 6 personas, terapias familiares, terapias de familias, con varias familias desde el centro y terapias de parejas en algunas ocasiones. Y son súper importantes para hacer un tratamiento global, para que la persona pues poder ir corrigiendo, como te decía antes, con esas terapias individuales, pues también ir corrigiendo a los familiares. Al final, los familiares con lo que se encuentran es que el adicto, ¿no?, es la persona que recibe 10 terapias a la semana, más una individual, más tal, donde pueden contar todos sus problemas, corregirlos. El familiar no. El familiar se queda en casa, como les digo yo muchas veces, ¿no?, habiendo tenido que soltar el fusil y el casco de guerra, pero sin embargo siguen escuchando las bombas. Ese es el tema, ¿no? Siguen viendo patrones en el familiar que piensan que están directamente relacionados con el consumo, tienen discusiones que intentando proteger al familiar, al paciente, sin querer lo perjudican más, no saben cómo relacionarse con él en muchos aspectos. Entonces, claro, esas terapias ayudan a ir corrigiendo, a ir dando unas pautas que son tan necesarias para el paciente como para la familia y ayudan un montón. La verdad, mira, mis terapias favoritas son las terapias familiares. Sí, son terapias en las que el ambiente que se respira puede ser prácticamente, vamos, mágico, o sea, es una pasada, una verdadera pasada. Supongo que ayuda también el que los familiares y los pacientes se sientan en un entorno seguro, ¿no?, cuando acuden a vosotros. Sí, y un entorno en el que se sienten comprendidos. Al final, la adicción es una enfermedad muy, muy estigmatizada. Sí. El prejuicio de la persona viciosa, ¿no?, que no se quiere dejar de drogar, que está en la calle, que pues es algo completamente diferente a lo que encontramos aquí. Aquí encontramos todos los perfiles y es lo que la familia descubre, ¿no? Descubre que a lo mejor, por poner un ejemplo, la familia
humilde, que hace verdaderos esfuerzos por traer a su hijo aquí, que piensan que son un caso perdido, se encuentran con que a lo mejor el hijo de unos abogados de no sé dónde tienen los mismos patrones, las mismas vivencias, las mismas experiencias, y es ahí donde se dan cuenta que comparten un núcleo que es la enfermedad. Yeah. No es un vicio, no es una persona mala que decide actuar mal voluntariamente pasando de las consecuencias que vive su familia. No, es una persona con una enfermedad y una familia que tiene que intentar transitar esa experiencia tan dura, pues mira, ahora encuentran, pues, gracias al centro, pues, de una mejor manera, ¿no? Pero que tienen esa unión ahí tan bonita. Claro. ¿Crees que han variado los perfiles de los pacientes que acuden al centro? O como tú dices, eso, son muy diversos y siempre lo han sido, de alguna manera? Siempre lo han sido, la verdad. Siempre han sido perfiles muy diversos. El hecho de que sea un centro privado no deja de influir, claro, en el perfil de personas que acuden a él, pero sí que es cierto que las sustancias, el consumo, la dependencia está metida en todos los ámbitos, en todas las, digamos, clases sociales, es una palabra muy fea, pero en todos los sectores de la vida y de la población. Entonces, al final, los perfiles son muy variados. Y a pesar de que, y ahí es donde demostramos que es una enfermedad, en el momento en que en perfiles tan variados, experiencias tan variadas, vivencias, educación, los patrones son exactamente iguales. En el momento en que una persona entra a terapia grupal por primera vez, se produce ese momento mágico en el que escucha palabras, vivencias de otra persona que él ya ha vivido. Yeah. Y que él se pensaba que era el único que las había vivido. La identificación. Exactamente. Yeah. ¿Crees que, pues hablando de experiencias a lo mejor que pudieron ser pues, traumáticas o determinantes, ¿crees que a lo mejor la pandemia en su día afectó a las personas con este tipo de problemáticas? Muchísimo. Sí. Muchísimo. La pandemia tuvo un efecto determinante. En salud mental, bueno, eso ya en general, sí. En la ansiedad, la depresión, todo este tipo de... Pero en la adicción eso supone un antes y un después en las personas, porque personas que consumían de forma lúdica, ya con problemática, pero de forma lúdica, en contextos de fiesta, reuniones sociales, pero que ya tenían una pequeña dependencia, pasan la barrera tan marcada de empezar a consumir en casa. Ante 3 meses de estar encerrados, la gente empieza a consumir en casa, lo cual conlleva ya un tipo de consumo que ya es la adicción por excelencia, ¿no? A escondidas de la familia, de la pareja, con paranoias, con días sin dormir, digamos, se agrava la sintomatología de la enfermedad. Y eso es un antes y un después, completamente, en muchísimos pacientes. Yeah. Hablando un poco de lo que me decías hace un momento, ¿no? de los diferentes perfiles que acuden aquí, ¿cuánto puede durar de media un tratamiento en Instituto Castelao? Pues hombre, es una pregunta súper difícil también, la verdad. Depende muchísimo del perfil. Hay perfiles que, digamos, lo hacen todo, pasan por todas las fases sin ninguna recaída. Normalmente sí que aquí en Instituto Castelao Coruña el ingreso suele ser de 2 a 3 meses, es lo más adecuado. Y luego el formato ambulatorio dura lo que tenga que ir durando. Ahí sí que es prueba y error, ir haciendo el tratamiento a veces un poquito más invasivo, un poquito menos, ir probando cómo la persona se adapta. Y normalmente a los 2 años de abstinencia consideramos que la persona ya es un alta. Puede seguir viniendo al centro, le animamos a que siga viniendo siempre al centro y siempre se mantenga en recuperación. Un adicto que no se mantiene en recuperación tiene muchísimas probabilidades de recaer, muchísimas. Entonces nosotros los animamos a seguir en recuperación, en contacto con los compañeros, pero más o menos digamos que a partir de los 2 años yo creo que podemos hablar de un alta para el paciente. Un poco relacionado con eso que me mencionas ahora, ¿cómo trabajáis la prevención de recaídas? La prevención.
Pues hacemos básicamente, inicialmente entendemos que la persona no tiene una fuerza tiene buena voluntad, pero no tiene fuerza de voluntad. Vale. El adicto no tiene fuerza de voluntad para dejar de consumir, porque no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que todas las áreas de la vida están manchadas por el consumo. Entonces, en todas van a encontrar ganas de consumir y motivos para consumir. Entonces, al principio es un control muy fuerte sobre el paciente, pues por ejemplo en el primer mes cualquier persona que se relacione con él fuera del círculo familiar nosotros lo conocemos antes, ya sea por videollamada o en persona. Y luego pues ya una vez que termine el ingreso, ahí es una cuestión de ir prueba y error, es decir, vamos viendo que la persona se mantiene adherida al tratamiento, que va cada vez teniendo más libertad y respondiendo a esa libertad de forma funcional, y entonces entendemos que la persona ya no va a querer volver a consumir. O sea, ya partimos de la base de que a los 3 meses, a los 4 meses, la persona ha descubierto la paz que siente en la abstinencia, lo bien que se vive en esa abstinencia. Entonces, para tener que recaer se tienen que dar una serie de pasos que nosotros evitamos mucho antes, pues con terapias individuales, tratando discusiones con la pareja, tratando discusiones con la familia, intentando prevenir que se exponga a situaciones de riesgo, cosas de este estilo. Digamos que... Individualizado, muy Exacto. individualizado. O sea, tratáis de detectar esos patrones. Esos patrones Exacto. antes de que desemboquen en una recaída. Nosotros siempre decimos que la recaída no viene por el consumo. Ya. La recaída no es el consumo. La recaída se da mucho antes del consumo. Claro. La recaída se da mucho antes del consumo. En una serie de decisiones que llevan a la persona a experimentar un sufrimiento que no sabe gestionar, lidiar, transitar, entonces al final tiene que acabar recurriendo a la sustancia. Y cuando ya ha llegado al punto de levantar la primera cerveza, digamos, ahí ya ha recaído antes. Ya ha recaído antes de entrar a ese bar, ha recaído antes de comprar la botella, ha recaído antes de... Claro. Hemos hablado de que tienen en común Instituto Castelao con otros centros que tratan también la recuperación de adicciones. ¿Qué dirías que hace especial Instituto Castelao? Pues sin duda la cercanía del equipo terapéutico con los pacientes. Somos una gran familia, se ve nada más entrar, a veces un poquito disfuncional, pero una gran familia. Tratamos con mucho cariño a todos los pacientes se sienten arropados, tienen un seguimiento prácticamente de 24 horas los 7 días de la semana. Siempre en las terapias grupales se respira un ambiente de amor, de cariño, de cercanía, de aceptación de las emociones. Las confrontaciones siempre se hacen desde el cariño, nunca se hacen buscando chocar con el paciente. Y eso yo creo que siempre ha sido un sello distintivo de aquí. Al final, cuando los pacientes vienen a hacer una valoración por primera vez con la directora los baja a la sala de terapia y lo que se encuentran es algo completamente diferente a todo lo vivido antes, ¿no? En otros centros a lo mejor pues risas, cercanía, ganas de estar sentado en las sillas en las que están sentados los pacientes, ganas de estar ahí, ganas de recuperarse, resultados. Esos son elementos clave que yo creo que, no solo, que ya a mí me hacen querer estar trabajando aquí, vamos, siempre. Qué bueno. Nico, ¿qué le dirías a una persona que quiere dedicarse a lo que haces tú, a la psicología en el campo de las adicciones? Pues que se prepare para salir de la carrera y vivir algo completamente diferente a lo que se esperaba. Eso es lo que yo le diría. Un campo precioso en el que la empatía, la vocación, el cariño por el paciente, las ganas es lo que va a marcar la diferencia. El seguirse preparando, por supuesto, y que ánimo y fuerza, porque sí que es cierto que puede quitar mucha energía, pero es súper gratificante. Es súper gratificante. Me has hablado de las cosas buenas, ¿no? Pero ¿qué es lo peor de lo que hacéis? De lo que haces tú, desde tu experiencia. Lo peor o lo más difícil es no personalizar los resultados. Eso es lo más complicado, tanto para bien como para mal. Normalmente personalizarlos para bien es algo que anima mucho, ¿no? Y que sube el ego, pero lo mismo que sube luego lo baja cuando sale un mal resultado. Y eso es lo más complicado, porque al final el hecho de personalizarlos te hace sufrir mucho por los pacientes, sufrir por las familias, sentirte a veces responsable y quedarte pensando a lo mejor si la decisión que tomaste fue la que llevó a esto.
Pero siempre hay que tener muy clara una cosa, tanto para los familiares como para los terapeutas, nosotros nunca vamos a poder hacer que el adicto consuma ni deje de consumir. Nunca va a estar en nuestra mano. Entonces, partiendo de esa base, pues intentamos que esa cara B de la moneda, ¿no? No nos afecte demasiado, pero es lo más difícil, eso es lo más difícil, no personalizar los resultados negativos. ¿Qué le dirías a un familiar, o sea, una persona que tiene un familiar con esta problemática, pero que no es consciente? Que no es consciente del familiar, vale, sí. Pues le diría que lo primero, que tenga paciencia, que se dé cuenta de que esto es una enfermedad, esto no es algo con lo que la persona decide nacer o adquirir a lo largo de la vida. Al final, las personas, los civiles, digamos, las personas que no tienen este problema, se beben su primera caña a los 16, a los 15 y no encuentran lo que encuentra una persona con esta ya patología o esta tendencia a esto. Entonces, que tenga empatía, cariño y que esté preparado para, en el momento en el que la persona pida ayuda, dársela. Eso es lo clave. Qué bueno. Eso es lo clave. Muy bien.